La batalla de Belchite fue una de las más sangrientas y duras de la Guerra Civil Española. Se libró entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937, cuando el Ejército Popular Republicano lanzó una ofensiva sobre Zaragoza, la capital de Aragón, con el objetivo de romper el frente de los sublevados y aliviar la presión sobre el norte de España. Sin embargo, el avance republicano se encontró con una fuerte resistencia en los pueblos fortificados de la zona, especialmente en Belchite, donde unos 5.000 militares y civiles se atrincheraron y resistieron el asedio durante casi 2 semanas. La batalla de Belchite fue un ejemplo de la brutalidad y el horror de la guerra, que causó miles de muertos y heridos en ambos bandos, así como la destrucción total del pueblo, que quedó convertido en un símbolo de la devastación. Los republicanos lograron tomar Belchite el 6 de septiembre, pero a un alto coste humano y material, y sin conseguir su objetivo final de llegar a Zaragoza. La batalla fue también un escenario de enfrentamientos políticos e ideológicos entre las distintas fuerzas que componían el bando republicano, como los comunistas, los socialistas y los anarquistas, que tenían diferentes visiones sobre la estrategia militar y la organización social. El resultado de la batalla de Belchite fue una victoria pírrica para el bando republicano, que logró tomar el pueblo después de una feroz resistencia de los defensores, pero sin conseguir su objetivo estratégico de avanzar hacia Zaragoza y romper el frente de los sublevados. La batalla causó unas 5.000 bajas en el bando republicano y unas 3.000 en el bando sublevado, además de la destrucción total de Belchite y otros pueblos cercanos. La batalla también evidenció las tensiones internas entre las distintas fuerzas políticas y sociales que componían el bando republicano, que tenían diferentes visiones sobre la guerra y la revolución. La batalla de Belchite fue una de las más cruentas y simbólicas de la Guerra Civil Española, que dejó una profunda huella en la memoria histórica de España. Cuando terminó la batalla Belchite, miré a mi alrededor y no podía creer el estado del pueblo. Era muy distinto a lo que recordaba y habían pasado apenas 2 semanas. Al amanecer los primeros rayos de sol descubrieron un paraje dantesco. Pero algo desconcertante tenía esa primera luz. Era extraña. Nadie había visto nada parecido nunca. Ese día fue el peor de mi vida. Recogiendo los cuerpos sin vida de compañeros y vecinos. El ambiente se notaba muy cargado, el olor era muy fuerte, extraño y vomitivo. Olía a guerra, nunca olvidaría ese olor. Cuando se empezó a poner el sol, una gran nube se acercaba a Belchite. Era negra, muy negra, acompañada de la niebla más espesa que pueda recordar. Y llegó la noche. Dios mío. La noche. El horror y terror se hicieron dueños de Belchite. La nube negra que se acercaba a Belchite no era una tormenta común. Era una manifestación de algo oscuro y maligno que había despertado con la sangre derramada en la batalla. Algo que ansiaba más muerte y sufrimiento. Algo que se alimentaba del miedo y la desesperación de los supervivientes. La niebla espesa que acompañaba a la nube era como un velo que ocultaba la realidad. Dentro de ella, las sombras se movían con vida propia, susurrando voces que nadie quería oír. Voces que recordaban los horrores de la guerra, que culpaban, que tentaban, que enloquecían. Los pocos soldados que quedaban en el pueblo se refugiaron en las ruinas de la iglesia, esperando que el amanecer trajera la luz y la esperanza. Pero la noche se hizo eterna, y la oscuridad se hizo más densa. Pronto, los gritos empezaron a oírse desde el exterior. Gritos de dolor, de terror, de agonía. Gritos de los que habían salido a explorar, o a buscar ayuda, o a escapar. Gritos que se cortaban de repente, dejando un silencio aún más aterrador. Nadie sabía qué era lo que acechaba en la niebla, pero todos lo temían. Algunos rezaban, otros lloraban, otros se abrazaban. Nadie dormía, nadie hablaba. Solo esperaban el fin. Pero el fin no llegó con el sol. El sol no llegó. La nube negra y la niebla espesa seguían cubriendo el cielo, como una maldición. Y entonces, se oyó un golpe en la puerta de la iglesia. Un golpe seco y fuerte, que hizo temblar las paredes. Luego, otro. Y otro más. Alguien, o algo, quería entrar. Quería acabar con ellos. Quería acabar con todo. La sombra entró en la iglesia, dispuesta a acabar con los últimos soldados que quedaban en el pueblo de Belchite. Pero no se esperaba que hubiera alguien que se le enfrentara. Era un joven soldado, que había perdido a su familia, a su novia, y a sus amigos en la guerra. Un soldado que ya no tenía nada que perder, y que había encontrado algo por lo que luchar. Un soldado que tenía fe, valor, y esperanza. El joven se puso de pie, y cogió una cruz de madera que había en el altar.
La cruz era un símbolo de su creencia, de su fuerza, y de su destino. Con ella en la mano, se dirigió hacia la sombra, y le dijo con voz firme y decidida: «Alto. No vas a matarnos. No vas a ganar. Eres el mal, eres la oscuridad, eres la muerte, te ordeno que te vayas». La sombra se sorprendió al oír al joven soldado. No estaba acostumbrada a que nadie le hablara así. Se burló de él, y le dijo con voz sarcástica y maliciosa: ¿Qué dices, muchacho? ¿Crees que puedes detenerme con una simple cruz de madera? ¿Crees que tu Dios te va a ayudar? ¿Crees que tienes alguna posibilidad de sobrevivir? No sabes nada. Yo soy el Señor de la Nube Negra y vengo del infierno. Soy más poderoso que tú, que tu Dios y que todo lo que existe. No puedes hacer nada contra mí. Solo puedes rendirte y morir. La sombra se lanzó hacia el joven soldado, dispuesta a acabar con él. Pero el joven soldado no se movió. Mantuvo la cruz en alto, y la apuntó hacia la sombra. Entonces, algo ocurrió. La cruz empezó a brillar con una luz blanca y cegadora, que iluminó toda la iglesia. La luz era tan intensa, que la sombra no pudo soportarla. La luz le quemó, le dolió, y le debilitó. La luz le hizo retroceder, y le hizo gritar: ¿Qué me haces? ¿Qué es esto? No puede ser. El joven soldado no se lo podía creer. Había logrado hacerle daño a la sombra. Se llenó de coraje y de confianza. Y se dio cuenta de que no estaba solo. A su lado, se levantaron otros soldados, que habían visto lo que había hecho. Habían recuperado la fe, el valor y la esperanza. Habían decidido luchar. Los soldados se unieron al joven, y cogieron lo que pudieron. Cogieron cruces, velas, rosarios, y todo lo que tuviera algún significado religioso. Cogieron también armas, cuchillos, palos, y todo lo que pudiera servir para defenderse. Cogieron también sus voces, sus gritos. Y se lanzaron contra la sombra, dispuestos a acabar con ella. La sombra no se lo esperaba. No se esperaba que los soldados se rebelaran. Se sintió acorralada, asustada y furiosa. Intentó defenderse, usando sus poderes. Intentó ir más niebla, más sombras, más voces. Pero no le sirvió de nada. Los soldados no le hicieron caso. Y así, la sombra fue perdiendo el control, la fuerza y el poder. La nube negra y la niebla espesa se disiparon, dejando paso a un cielo azul y un sol radiante. Y así, los soldados vieron la luz. Salvaron el pueblo de Belchite, salvaron la guerra, y salvaron el mundo. El joven soldado se sintió aliviado, orgulloso, y agradecido después de la batalla. Se sintió aliviado de haber sobrevivido a un enemigo tan poderoso y malvado. Se sintió orgulloso de haber liderado a sus compañeros y haberlos inspirado a luchar. Se sintió agradecido de haber recibido la ayuda de Dios y de la cruz.